Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en este nuevo video del canal. En esta ocasión amigos les vengo a hablar sobre la Revolución de 1917, un hecho bastante importante en la historia de México, ya que a través de esta revolución llegaron un montón de cambios en la República. Sin más que decir y sin hacer el cuento tan largo, porque créanme que este tema es bastante extenso, comencemos con el video. Yo soy Elías Histórico, empezamos con el video. Bueno amigos, si no me recuerdan, en el último video hablamos sobre las intervenciones extranjeras en México, donde hubieron pérdidas territoriales del país y también diversos enfrentamientos con otros países como Francia, Estados Unidos, etc. Sin embargo, si hacemos un poco de memoria, recordemos que en ese momento estaba al mando Antonio López de Santana en la República, donde ya sabíamos que dejaba y volvía a tomar la presidencia como si nada, y hasta incluso quiso hacerse dictador en el país. Sin embargo, todo este desastre se detiene con la Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857, ya que con todos los gobiernos de Santana, México era una nación bastante conservadora. Entonces, lo que se buscaba en esta constitución era poner en marcha a México hacia la plenitud del liberalismo. Y podríamos decir que este es el punto, es el inicio de lo que en un futuro sería la Revolución de 1917. Durante todo este conflicto que existía entre los liberales y conservadores, hubieron personajes muy importantes en la presidencia, pero hubo un personaje que prácticamente fue el más importante de esa época. Estamos hablando de Benito Juárez, quien digamos era el líder de los liberales, y por medio de esta nueva constitución liberalista ocurren muchos hechos importantes, como la Guerra de Reforma o de 3 años que abarcaba desde el año de 1858 hasta el año de 1860, los gobiernos ilegales de la República como Miguel Miramón, etc. y las leyes de reforma. Sin embargo, hubo algo mucho más importante que todo lo anterior mencionado, y es que México tenía deudas externas con otros países como Gran Bretaña, España y el más importante, Francia. Sin embargo, como ya vemos, México estaba pasando por un gran conflicto político y social, así que pues no tenía los suficientes ingresos para erradicar las deudas con los países externos. Así se firman los Tratados de la Soledad, donde se obliga a Benito Juárez a pagar las deudas, pero los países aceptando a esperar más tiempo a que México les pague. Sin embargo, como ya vimos en un pasado, Francia no tenía mucha paciencia, así que los franceses invaden México por segunda vez, específicamente en el año de 1861. Así de simple, y esta guerra dura alrededor de 7 años continuos. Sin embargo, no solo ocurre la segunda intervención francesa, también ocurre el segundo imperio mexicano, liderado por Maximiliano de Habsburgo, o mejor conocido en México como Maximiliano I. Y como muy bien ya sabemos, México estaba partido en dos ideales muy distintos, los conservadores y los liberales. Los conservadores al lado de Maximiliano I y los liberales al lado de Benito Juárez. Durante esta guerra ocurre la tan famosa victoria de las fuerzas mexicanas en Puebla, la batalla de Puebla el 5 de mayo. Sin embargo, esto no bastó para que los mexicanos pudieran erradicar a las fuerzas francesas, así que siguen su camino, poco a poco adueñándose de más territorio mexicano, y esto obligando a Benito Juárez a replegarse cada vez más al norte del país, donde llega un punto donde prácticamente a México solamente le quedaba una pequeña parte de Chihuahua. La guerra estaba ya prácticamente perdida. Sin embargo, ocurre algo muy inesperado, y es que los franceses empezaban a replegarse, ya que en Francia estaba ocurriendo una guerra contra Prusia, así que pues obviamente necesitaban refuerzos para combatir esa guerra. Aparte de la guerra de secesión en Estados Unidos en 1800
1865. De esta forma los franceses abandonan la república, sin embargo se les olvidaba algo muy importante: Maximiliano I. Maximiliano I seguía en la república, pero ya prácticamente sin tropas que lo protegieran. Así, de esta forma, en un intento de seguir resistiendo, Maximiliano se dirige al estado de Querétaro hacia el Cerro de las Campanas en 1867, pero Benito Juárez estaba totalmente decidido a acabar de una maldita vez con los franceses y con cualquier intervención extranjera en la república. Así que una vez que enjuician a Maximiliano junto a sus colegas Miguel Miramón y Tomás Mejía, Benito Juárez decide sentenciarlos a muerte y los fusilan el 19 de junio de 1867. Una vez después de que ocurren todas estas tragedias, México toma un curso entre comillas normal, porque siguen las siguientes elecciones presidenciales, donde Sebastián Lerdo de Tejada, quien ganó las elecciones de 1872. Y el curso de su presidencia iba muy normal hasta que llega el personaje prácticamente más importante dentro de la república y de la política en México. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Porfirio Díaz, que a través del plan de Tuxtepec logra destituir al de Sebastián Lerdo de Tejada por él mismo en la presidencia. Los objetivos de Porfirio Díaz eran muy claros en la república. Él buscaba el orden, el incremento económico, y es cosa que se logró. Incluso por un momento México pudo convertirse en potencia mundial por los claros objetivos de Porfirio Díaz en la presidencia. Sin embargo, esto sería el lado bueno que tuvo Porfirio Díaz, ya que detrás de todo este incremento positivo general que tuvo México, también estaba su lado oscuro. Y es que Porfirio Díaz era un líder bastante seco, sin necesidad de plantear y conversar sus acciones con la población. Tampoco era ni siquiera era ni un poco abierto a debatir sobre si sus acciones eran las más correctas o las más incorrectas. Así que por medio de su carácter, México se convirtió entre comillas en potencia, pero a costo de prácticamente la vida de los campesinos y obreros, ya que durante su gobierno sus principales ingresos provenían de naciones extranjeras como Estados Unidos. Así que las personas se estaban empezando a cansar a poco cada vez más de que sus trabajos tuvieran salarios más recortados, pero con horas extras de trabajo, de despidos injustificados, e incluso se llegaba a mencionar la esclavitud en México. Así que podíamos ver que México estaba en un puesto bastante elevado en economía, política y orden, sin embargo, a través del sufrimiento y la explotación de las personas en México. Pero lo positivo dentro de lo económico seguía creciendo bastante, lo que logró a que Porfirio Díaz estuviera 30 años en la presidencia, ya que pues dentro de lo que cabe estaba logrando sus metas propuestas desde un inicio. Hasta que llega un personaje muy importante que trató de quitar a Porfirio Díaz en la presidencia, y es el principal ejecutor del inicio de la revolución, y estoy hablando de nada más y nada menos que Francisco I. Madero, que durante el principio de sus intentos por derrocar a Porfirio Díaz fue sometido a la cárcel de San Luis Potosí. Sin embargo, logra escapar hacia Estados Unidos y desde ahí empieza a armar lo que sería el Plan de San Luis, que buscaba prácticamente destituir al presidente, y para esto el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde se convocaba a realizar un levantamiento en armas a todas las personas que estaban en contra de Porfirio Díaz. Y una de sus acciones más importantes para lograr su cometido fue la invasión de Ciudad Juárez en 1912, que era un lugar muy clave. De esta forma, Francisco Carvajal, magistrado, recibe instrucciones de firmar los tratados de paz de la ciudad de Juárez el 23 de mayo, y es así como se consigue derrocar el gobierno porfirista, y claramente en las elecciones Francisco I. Madero gana, el iniciador de esta revolución. Sin embargo, las cosas no paran aquí, ya que Francisco I. Madero no cumple con sus propuestas, así que sigue la revolución, ya que las personas querían equitatividad en sus ganancias, entre otras muchas cosas más. De esta forma es como sigue la revolución con Pancho Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, quienes se encargaron del resto. Espero les haya gustado mucho este video. Ya saben que si es así pueden darle like, suscribirse si todavía aún no lo han hecho, y nos vemos en el próximo video. Yo soy Elías Histórico. Bye.